Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAlban. El hashtag es ConcluAlban, numeral ConcluAlban, ahí está en pantalla. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando, ConcluAlban. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluAlban, la etiqueta. La Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el gobierno estadounidense, cancillerías de varias partes del mundo y el Parlamento venezolano de mayoría opositora reclaman investigaciones independientes para esclarecer los hechos en torno al fallecimiento del concejal opositor Fernando Albán, quien según las autoridades venezolanas se suicidó saltando desde el 10º piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela, Caracas, el SEBIN por sus siglas, el lugar precisamente donde estaba recluido. Según la información presentada por el fiscal general Tarek William Saab, Fernando Albán estaba en proceso de traslado a tribunales cuando pidió ir al baño. Y desde ahí habría saltado. Esto fue lo que dijo Saab, escuche. La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Las causas por las cuales lo hizo, efectivamente vamos a esclarecerlas, las vamos a investigar en todas sus magnitudes. Albán tenía menos de 3 días recluido, de acuerdo con voceros opositores. Fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto de Maiquetía, esto a las afueras de Caracas, cuando regresaba a Venezuela desde Estados Unidos, donde había participado en reuniones sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela. Las autoridades venezolanas lo acusan de estar implicado en un atentado en contra del presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto, el de los drones. ¿Se acuerda usted, no? Bueno, sectores opositores en Venezuela rechazan esta hipótesis de un suicidio. Por el contrario, argumentan que Albán habría sido asesinado. CNN no puede confirmar los señalamientos de manera independiente y los esfuerzos para contactar a las autoridades, para variar, no han tenido éxito. No hemos tenido respuesta de las autoridades para esclarecer estos hechos. Voy hasta el Centro Mundial de Noticias en Atlanta con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene más información acerca de eso. Kay, te saludo. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Fernando. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este lunes que el concejal opositor Fernando Albán se suicidó al lanzarse al vacío desde el 10º piso del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela, Caracas. Sin embargo, un grupo de expertos consultados por CNN difieren con la versión preliminar y aseguran que la hipótesis es improbable, por no decir imposible. ¿Quiénes son estos expertos? Hablamos de un arquitecto familiarizado con la remodelación del edificio, 3 exprisioneros y 2 abogados que han pasado decenas de horas dentro de esta sede atendiendo a sus defendidos. Ellos explican que el edificio, ubicado en una zona transitada y comercial de Caracas, tiene 12 pisos, una mezanine y 5 sótanos. En los pisos superiores están los laboratorios de inteligencia del SEBIN, las áreas administrativas y los despachos. En el sótano más profundo, el número 5, está el área conocida como la tumba, que es un conjunto de 7 celdas pequeñas, frías y unicolores, donde se han recluido a varios políticos emblemáticos opositores. Allí, en esa zona exactamente, estaba retenido el concejal Albán. Según la versión del gobierno, el supuesto suicidio ocurrió cuando Albán iba a ser trasladado a unos tribunales y pidió utilizar el baño. Pero ¿cómo funcionan esos procesos de traslado? Desde el sótano 5, el prisionero es escoltado por al menos 2 funcionarios y suben hasta el sótano número 1 utilizando un ascensor o unas escaleras. En ese sótano, dicen los arquitectos, queda un estacionamiento donde estarían ubicadas las patrullas de traslado. Si un prisionero en ese proceso pide utilizar el baño, dicen los abogados consultados que también han utilizado esos mismos baños, que hay 2 opciones. La primera es utilizar el baño que está en el sótano 5 cerca a los calabozos, los cuales no tienen ningún tipo de ventanas,
o utilizar los baños cercanos a los ascensores en planta baja cuyas ventanas tienen un espacio de 35 a 40 centímetros, es decir, son bastante pequeñas. Por eso no entienden por qué Albán habría tenido que utilizar un baño del piso 10. Además, explican que para acceder a ese piso se necesitan tarjetas magnéticas autorizadas, por lo que un funcionario de alto rango tendría que haberlo acompañado o custodiado. Por último, Fernando, los exprisioneros consultados aseguran que ellos jamás tuvieron acceso a los pisos superiores y que creen que Albán habría sido víctima de tortura. Ellos mismos denuncian haber sido torturados en esa sede con sesiones de asfixia y descargas eléctricas, aunque CNN no puede confirmar esto de forma independiente, aunque sí recordamos que hay reportes de Human Rights Watch y de la OEA que han advertido sobre prácticas inhumanas en los calabozos del SEBIN. Como tú mencionabas hace un momento, hemos llamado y también enviado mensajes directos al fiscal general Tarek William Saab para obtener su reacción a estos señalamientos, pero hasta ahora no nos ha respondido, Fernando. Pues vamos a ver si nos responde Kay. Lo cierto es que aquí hay otros elementos muy importantes, que no solamente es el acta de defunción, sino que se haga precisamente pues el estudio científico pertinente a través de una autopsia para determinar las causas de la muerte como tal. Una cosa es el certificado y la versión que pueda dar un gobierno, y otra cosa son los hechos científicos que determinan el por qué una persona ha muerto. Y eso todavía no lo tienen los familiares hasta el momento en que nos comunicamos con ellos, al igual que sus abogados. Eso aún no lo tienes. Es la única forma de poder comprobar lo que dice el gobierno. Gracias, Kay. Estamos al pendiente. Te saludo allá en Atlanta. Buenas noches. Buenas noches. @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter. @KGuerreroCNN. En Twitter así la encuentra. Vamos a hablar de este trágico caso con alguien que se puede considerar protagonista por la cercanía con Albán. Está conmigo Ramón Alfredo Aguilar, es abogado y vocero de la familia Albán. Aguilar también era compadre 3 veces, triple, del concejal Fernando Albán y amigo desde hace 28 años. Ramón, primero, mi más sentido pésame por esta terrible pérdida, mi solidaridad con ustedes y con los familiares al igual. Buenas noches, Fernando, muchas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista en un momento tan difícil. Ramón, quiero yo entender cuándo fue la última vez, y nuestra audiencia, que viste al concejal, que viste a Fernando. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Por solicitud de Fernando, yo fui incluido en su defensa. Yo no soy abogado penalista, soy abogado procesalista, soy profesor universitario, pero no me dedico al área penal. Sin embargo, fui incluido en su defensa porque él personalmente solicitó mi presencia como abogado. Asistí con 2 abogados penalistas designados por el Partido Primero Justicia y nos trasladamos a los tribunales el día domingo, y él fue trasladado para ser impuesto de su orden de aprehensión, y allí nos juramentamos como abogados y tuvimos la oportunidad de hablar con él personalmente. Tuvieron la oportunidad de hablar con él personalmente. Estamos hablando del día previo a esta trágica noticia. Ramón, ¿de qué hablaron y cómo lo sentiste emocionalmente? ¿Qué cosas hablaste con él? ¿Cómo se comportaba? ¿Era el mismo Fernando de siempre? Danos un poco más de profundidad en ese encuentro. Fernando es un hombre de fe, primero que todo. Fernando era un hombre con profundas creencias religiosas. Era el presidente de la Comisión de Culto del Consejo del Municipio Libertador. Cuando lo vimos, por supuesto, se veía un poco cansado porque había pasado la noche detenido, había sido llevado preso desde el día anterior, en horas del mediodía, cuando regresaba de un viaje. Sin embargo, le preguntamos que se había sido maltratado, nos dijo que no, que se había sido torturado, nos dijo que no.
que cómo se sentía, si había dormido, me dijo que había dormido poco, pero que si había podido dormir algo en una colchoneta que le facilitaron. Y inmediatamente conversamos con él sobre su defensa. Él estaba consciente completamente de que es inocente y que se trataba de un juicio de naturaleza eminentemente política, y estaba preparando su defensa. Inmediatamente nos dio instrucciones. Él se ve que había pensado bien su situación, sabía que se enfrentaba a un proceso que podía ser largo, pero inmediatamente nos dio mandamientos para sus compañeros de Primero Justicia, que nos indicó qué diputados quería que lo apoyaran, que hicieran la vocería, nos pidió que habláramos con su familia para que estos no intervinieran en asuntos políticos ni en declaraciones a la prensa. Me pidió a mí personalmente que me comunicara con su esposa para hacer unas peticiones de tipo personal, entre ellas que la vida continuaba y que tenían que seguir con sus mismos proyectos, y que tuviera fe porque él sentía que este mal momento iba a servir en algo para contribuir a la mejora de la situación política o de los cambios políticos que él esperaba para Venezuela. Era un hombre que no se iba a suicidar, no era un hombre abatido. Estaba, por supuesto, preocupado, pero no era un hombre abatido, no era un hombre rendido. Era el Albán de siempre, no, por supuesto, con su alegría típica, pero sí era el hombre analítico, el hombre sereno, el hombre que tenía fe en Dios y el hombre que sabía que iba a enfrentar una situación y que tenía en su mente los mecanismos para enfrentar esa situación. Los mecanismos políticos, sus amigos, su familia y su fe. Ramón Alfredo, lo que me estás diciendo, para ponerlo en perspectiva y resumirlo un poco, es: Fernando estaba con la disposición de defenderse, Fernando estaba firme, no estaba deprimido, en ningún momento habló de nada que no tuviera que ver, sino en la proyección de un futuro para solucionar la situación. Nunca escuchaste de su voz el terminar o pensar terminar con su vida, sino todo lo contrario. Estaba firme y viendo hacia adelante para salir legalmente de la situación en la que se encontraba. En lo absoluto. Completamente cuerdo, completamente ubicado de su situación, claro de su situación y, como te dije, con planes en la cabeza. Él fue el que dirigió la reunión con los abogados. Él fue el que nos dio instrucciones. Él fue el que nos hizo planteamientos. Él tenía su defensa porque él sabía que él era inocente, pero además tenía fe. Te repito, Fernando era un hombre cristiano, profundamente creyente, y tenía fe en que iba a salir bien de este proceso. Estaba claro de que venían situaciones difíciles porque uno de los otros indiciados, el diputado Juan Requesén, tiene 60 días prácticamente secuestrado o incomunicado. Sin embargo, a él, posiblemente por la intervención del cardenal, que hizo un pronunciamiento público, y de la iglesia, a él lo trasladaron a tiempo, no lo ocultaron y lo llevaron al tribunal en los plazos de ley. Y él estaba preparado para enfrentar, como te dije, los cuestionamientos, porque no existía ni existe ninguna vinculación entre Fernando Albán y el supuesto atentado o magnicidio y los otros delitos que se le querían imputar. Ahora, esto es muy importante. Cuando estuviste con Fernando Albán, cuando estuvieron con Fernando, ¿cómo lo viste? Primero, físicamente, si pudiste detectar algún tipo de señas de violencia o maltrato, primero. Segundo, ¿él les habló en algún momento de cómo estaba siendo tratado en su detención? ¿Hablaron acerca de esto? ¿Pudiste ver algo físicamente en él o les platicó algo de lo que ocurría? Sí, él estaba bien físicamente, solo se veía visiblemente cansado, agotado. Por eso le pregunté que si había podido dormir, me respondió que poco, pero que si había dormido algo. Me dijo que no había sido maltratado, que ni siquiera le habían dicho malas palabras, pero que sí le insistieron persistentemente en que la única forma en que él podía salir de esto era acusando a otros dirigentes políticos de mayor rango, específicamente al señor Julio Borges, que es el presidente del partido
y quien se encuentra en el exilio. La presión iba dirigida le estaban dando... hacia que él señalara Ajá. la supuesta responsabilidad de Julio Borges. A lo cual él, por supuesto, se negó por ser un hecho falso. Ok, perfecto. Para entenderlo bien, le estaban proponiendo, vamos a decirlo así, una salida si él declaraba en contra de Julio Borges para involucrarlo. ¿Es esto lo que me estás diciendo? Eso fue lo que él nos manifestó a sus abogados. Bien, voy a marcar una pausa, Ramón Alfredo, para regresar porque hay aquí un tema pendiente. Estaba yo hablándolo con Key hace un momento. Es precisamente la autopsia y el determinar cómo, cuándo y por qué es que murió Fernando Albán, lejos de cualquier declaración oficial o extraoficial. Sin embargo, pareciera que hasta el momento, me corregirás después si no es así, hasta el momento no hay un reporte científico de una autopsia, primero. Segundo, se está pensando incluso en exhumar, durante el día se habló de esto, exhumar el cuerpo para poder entonces practicar precisamente una autopsia que científicamente determine cómo fue que murió Fernando Albán. Voy a hacer una pausa, regreso y hablamos de esto con Ramón Alfredo Aguilar. Es representante legal, además de amigo y compadre por partida triple 3 veces del fallecido concejal Fernando Albán. Mientras tanto, ahí en casa le ofrezco nuestras plataformas digitales, facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn, ahí está en pantalla. Ahí están contenidos de los programas anteriores de Conclusiones. Donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, si le da clic ahí se suma, a nosotros nos gusta. Y bueno, es para usted finalmente, ¿no? Todo el contenido que hay ahí. Conclu Albán, esa es la etiqueta, el hashtag es Conclu Albán. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, Conclu Albán.